Oración a Nuestra Señora del Rosario. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el día de hoy estaremos haciendo nuestras oraciones como cada día. Recuerda suscribirte ya que hacemos oraciones todos los días, dale like a este video y únete a nosotros. Nuestro canal siempre ora por cada uno de nuestros suscriptores para que el Señor Todopoderoso siempre lo cuide y proteja. Acomódense y cierren sus ojos para así estar en actitud de oración y que nuestras peticiones sean escuchadas. Oración a Nuestra Señora del Rosario. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, Reina de los cielos y de la tierra, hoy nos presentamos ante ti con corazones humildes y llenos de devoción. Bajo tu maternal protección, encontramos refugio en medio de las pruebas y las alegrías de la vida. Tú, que has sido elegida por el Padre como la portadora del Verbo Divino, fuiste desde el primer momento bendecida con una gracia especial para ser la Madre del Redentor y de todos los creyentes. Por ello, hoy te veneramos y te imploramos que derrames sobre nosotros tus bendiciones celestiales. Oh Señora del Rosario, intercesora poderosa ante el trono de Dios, te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos acompañes en cada paso de nuestro caminar espiritual. Ayúdanos a perseverar en la fe, a seguir el ejemplo de tu vida de humildad, entrega y obediencia al Señor. Enséñanos, Madre amorosa, a meditar con devoción los misterios de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo, para que nuestras almas puedan ser moldeadas a imagen y semejanza de Cristo, el Salvador. Bajo el manto de tu amor y protección, ponemos nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestras preocupaciones y nuestros deseos. Tú, que conoces el corazón humano mejor que nadie, comprende nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Sabemos que, al acudir a ti con sinceridad, nuestras oraciones no quedarán sin respuesta, pues tu amor maternal es inmenso y tu compasión, inagotable. En cada cuenta del rosario que rezamos, sentimos la dulzura de tu presencia, como un consuelo que alivia nuestras cargas y nos llena de paz. Oh Virgen del Rosario, gloriosa entre todas las criaturas, intercede por nosotros ante Dios para que nuestras almas sean liberadas del pecado y del mal. Ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, incluso en los momentos de tentación y oscuridad. Que tu ejemplo de fe y coraje nos inspire a seguir a Cristo con valentía, entregando nuestras vidas a su servicio y viviendo según los mandamientos del amor. Te pedimos también, Santa Madre, por la paz en el mundo. En este tiempo de incertidumbre y conflictos, rogamos que tu intercesión maternal traiga reconciliación y entendimiento entre las naciones. Tú, que eres la Reina de la Paz, lleva a los corazones de los hombres la semilla de la verdadera fraternidad, para que podamos vivir como hijos de un mismo Padre, unidos en el amor y en la justicia. Te encomendamos especialmente a las familias, oh Señora del Rosario. En un mundo que tantas veces ha perdido el sentido del amor verdadero, te pedimos que protejas a todas las familias, para que sean reflejo del hogar de Nazaret, donde el amor, la unidad y el respeto reinan por encima de todo. Ayuda a los padres a ser ejemplos de virtud y devoción para sus hijos, y guía a los jóvenes para que descubran en el Santo Rosario una fuente de fuerza y sabiduría para sus vidas. Oh María, en este día dedicado a ti bajo el título de Nuestra Señora del Rosario, te suplicamos que renueves en nosotros el amor por esta devoción tan querida por los santos y por la Iglesia entera. Danos la gracia de rezar el rosario con fervor y constancia, no como una rutina, sino como una verdadera conversación contigo, nuestra Madre Celestial. Que cada Ave María sea una oración llena de fe y amor, y que cada Padre Nuestro
sea una expresión sincera de nuestra entrega a la voluntad divina. Te pedimos también por aquellos que sufren, por los enfermos, los pobres, los solitarios y los desesperados. Tú, que eres la Madre de la Misericordia, consuélalos en su dolor y llévalos a experimentar la cercanía de Dios en medio de sus tribulaciones. Que a través de tu intercesión, encuentren alivio a sus penas y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que no están solos. Oh Virgen del Rosario, ayúdanos a vivir cada día más profundamente en la fe y en el amor de tu Hijo. Que nunca nos apartemos del camino de la gracia, y que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fortalece nuestra esperanza, para que, a pesar de las pruebas y dificultades que podamos enfrentar, tengamos siempre la certeza de que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos sostiene con su mano poderosa. Que nuestra vida sea un reflejo de tu pureza y humildad, y que, por tu intercesión, alcancemos la gloria del cielo, donde, junto a ti, alabaremos por siempre a Dios, nuestro Padre, en la compañía de todos los ángeles y santos. Que el rosario sea nuestro escudo en esta vida y nuestra guía segura hacia la eternidad. Virgen poderosa, Reina celestial, Madre de misericordia, en ti confiamos plenamente. En este día que te está consagrado, nos consagramos a ti de nuevo, ofreciéndote todo lo que somos y todo lo que tenemos. Acoge nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades y el mundo entero bajo tu protección. Danos la gracia de ser verdaderos discípulos de Cristo, con un corazón abierto al amor y una vida dispuesta al servicio de los demás. Gracias, Madre, por escucharnos. Gracias por estar siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros ante Dios. Gracias por el don del Santo Rosario, que es nuestro consuelo en esta vida y nuestra esperanza en el camino hacia la vida eterna. Amén. Reflexión sobre Nuestra Señora del Rosario. La devoción a Nuestra Señora del Rosario es una de las más queridas y veneradas en la Iglesia Católica, no solo por la belleza y simplicidad del rosario, sino también por la profundidad espiritual que encierra esta oración. Cada 7 de octubre, los católicos de todo el mundo celebran el Día de Nuestra Señora del Rosario, una festividad que tiene sus raíces en la victoria de la batalla de Lepanto en 1571. En esa ocasión, el Papa San Pío V, ante la inminente amenaza de invasión del Imperio Otomano en Europa, pidió a los fieles que se unieran en oración, especialmente rezando el Santo Rosario. Después de la victoria, que se atribuyó a la intercesión de la Virgen María, el Papa instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que luego fue renombrada como Nuestra Señora del Rosario. Pero, más allá de la historia militar y política, esta festividad encierra un llamado profundo a la reflexión espiritual. El rosario, como herramienta de oración, es un reflejo del corazón de la devoción mariana y de la espiritualidad cristiana en general. Es una oración que, a lo largo de los siglos, ha acompañado a millones de fieles en sus momentos de alegría y sufrimiento, de esperanza y desolación. Pero, ¿qué es lo que hace que esta sencilla secuencia de oraciones tenga un impacto tan profundo en la vida espiritual de los cristianos? Para comprender el poder y la belleza del rosario, es necesario primero entender lo que representa. El rosario es mucho más que una repetición de oraciones, es una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo, vistos a través de los ojos de María. A través de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, nos sumergimos en la historia de la salvación, desde la anunciación del ángel Gabriel a María hasta la coronación de la Virgen en los cielos.
Cada misterio nos invita a contemplar un aspecto particular de la vida de Jesús y de la participación de María en el plan redentor de Dios. El significado de los misterios del Rosario. El Rosario es una de las devociones más profundas y transformadoras dentro de la fe católica, y su estructura se basa en la meditación de los misterios que narran la vida de Jesucristo y su misión salvadora, desde su concepción hasta su glorificación en el cielo. A través de la meditación de estos misterios, el fiel se sumerge en el corazón mismo del Evangelio, guiado por la intercesión de la Virgen María. Los misterios del Rosario no son meros eventos históricos, sino realidades espirituales vivas que nos invitan a reflexionar sobre el amor, el sacrificio, la esperanza y la gloria de Dios. El Rosario está dividido en 4 grupos de misterios: los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos. Cada conjunto de misterios nos lleva a través de diferentes etapas de la vida de Cristo, permitiendo que los fieles mediten profundamente sobre su misión y su mensaje. 1. Los misterios gozosos, la alegría del comienzo. Los misterios gozosos nos sitúan en los primeros momentos de la vida de Jesús, donde todo comienza con la encarnación del Hijo de Dios. Estos misterios están impregnados de una profunda alegría, no solo por los eventos en sí, sino por lo que representan en la historia de la salvación. Dios ha decidido hacerse hombre para salvar a la humanidad. En este sentido, los misterios gozosos nos hablan del inicio de la redención y de la participación activa de la Virgen María en el plan de salvación. A la Anunciación, Lucas 1, 26 a 38. Este misterio nos introduce al momento en que el arcángel Gabriel anuncia a María que será la madre del Hijo de Dios. Este momento es central en la historia de la salvación, ya que con el sí de María, su fiat, la historia de la humanidad cambió para siempre. María, con total humildad y confianza en la voluntad de Dios, acepta una misión que supera cualquier expectativa humana. Aquí, Dios interviene directamente en la historia, y María se convierte en el modelo de fe y obediencia para todos los creyentes. Este misterio nos enseña la importancia de estar abiertos a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos totalmente sus designios. B. A la visitación, Lucas 1, 39 a 56. Tras recibir el anuncio del ángel, María visita a su prima Isabel, quien también está embarazada. Este misterio destaca la solidaridad y el servicio. A pesar de llevar en su seno al Hijo de Dios, María se apresura a ayudar a Isabel, mostrando su humildad y caridad. El encuentro entre María e Isabel es también un encuentro de bendición. Juan Bautista, aún en el vientre de Isabel, salta de gozo al reconocer la presencia de Jesús. Este misterio nos recuerda que, en la vida cristiana, servir a los demás es una expresión tangible de nuestra fe y nuestro amor a Dios. También nos invita a reconocer la presencia de Cristo en las personas que nos rodean. C. El nacimiento de Jesús, Lucas 2, 1 a 20. Este es el misterio por excelencia de la Navidad, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Salvador del mundo, nace en la humildad de un pesebre, rodeado de la sencillez y el amor de María y José. Aquí, Dios se revela en la pobreza y la humildad, mostrándonos que la verdadera grandeza no reside en el poder o en las riquezas, sino en el amor y la entrega. En este misterio, contemplamos la humildad del Hijo de Dios, que siendo todopoderoso, se hizo pequeño por amor a la humanidad. El nacimiento de Jesús nos invita a abrir nuestros corazones a la sencillez y a reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas.
D. La presentación de Jesús en el templo, Lucas 2, 22 a 40. En este misterio, María y José presentan al niño Jesús en el templo, según la ley de Moisés. Allí, el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocen a Jesús como el Salvador esperado. Este acto de obediencia a la ley de Dios por parte de María y José nos enseña el valor de la fidelidad y la devoción a las tradiciones de la fe. Simeón profetiza que Jesús será luz para iluminar a las naciones, pero también que será signo de contradicción. En este misterio, vemos cómo la vida de Jesús, desde sus primeros días, está marcada por su misión redentora. También somos invitados a presentar nuestras vidas, como María y José presentaron a Jesús, a Dios en un acto de total entrega. El niño Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 41 a 50. Este misterio relata el momento en que Jesús, a los 12 años, se pierde durante una peregrinación a Jerusalén y es encontrado en el templo, dialogando con los doctores de la ley. En este episodio, Jesús revela su consagración total a la voluntad del Padre. Aunque María y José no comprendieron completamente lo que esto significaba, aceptaron con fe el misterio de la vida de su Hijo. Este misterio nos invita a reflexionar sobre nuestra búsqueda constante de Dios. Así como María y José buscaron a Jesús con angustia, también nosotros debemos buscar a Dios en nuestra vida diaria, confiando en que lo encontraremos en el templo de nuestro corazón y en la oración. 2. Los misterios luminosos, la revelación de la luz de Cristo. Los misterios luminosos, añadidos por San Juan Pablo II en 2002, destacan momentos claves en la vida pública de Jesús. Son episodios que revelan a Cristo como la luz del mundo, iluminando a la humanidad con su enseñanza, sus milagros y su ejemplo. Estos misterios resaltan la misión de Jesús de llevar a la humanidad a la luz de la verdad y al camino de la salvación. El bautismo de Jesús en el Jordán, Mateo 3, 13 a 17. El bautismo de Jesús marca el inicio de su vida pública. Aunque Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, se sometió al bautismo de Juan como un acto de humildad y obediencia. En este momento, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, y la voz del Padre lo declara su Hijo amado. Este misterio es una manifestación de la Santísima Trinidad y un recordatorio de nuestro propio bautismo, a través del cual somos adoptados como hijos de Dios. Nos enseña la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios y la necesidad de ser renovados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Las bodas de Caná, Juan 2, 1 a 12. En este misterio, contemplamos el primer milagro público de Jesús, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná a petición de su madre. Este acto revela la intercesión de María, quien, al notar la falta de vino, presenta la necesidad a su hijo. Jesús, aunque inicialmente parece reticente, realiza el milagro por el amor que tiene a su madre y a los novios. Este misterio nos muestra la importancia de confiar en la intercesión de María y también la abundancia de las bendiciones de Dios. Nos enseña que, cuando presentamos nuestras necesidades con fe y confianza, Dios responde de manera generosa y abundante. La proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión, Marcos 1, 15. Este misterio destaca el centro del ministerio de Jesús, la proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión. Jesús anuncia que el reino de Dios ha llegado y nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir de acuerdo con los valores del reino.
Este misterio nos desafía a preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino? ¿Estamos dispuestos a transformar nuestras vidas y seguir a Cristo? Nos invita a una conversión diaria y a vivir con esperanza y amor, sabiendo que el reino de Dios está presente entre nosotros. De a la transfiguración, Mateo 17, 1 a 9. En la transfiguración, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, donde se transfigura ante ellos. Su rostro brilla como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Moisés y Elías aparecen a su lado, representando la ley y los profetas, mientras que una voz del cielo declara, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Este misterio nos ofrece un vistazo anticipado de la gloria de Cristo resucitado y nos anima a confiar en su misión, aun cuando enfrentamos dificultades y sufrimientos. Nos invita a contemplar la gloria de Dios y a permitir que esa visión transforme nuestras vidas, recordándonos que el sufrimiento presente no es el final, la gloria y la redención nos esperan. A la institución de la Eucaristía, Lucas 22, 14 a 20. Este último misterio luminoso nos lleva al cenáculo, donde Jesús, en la última cena, instituye la Eucaristía, entregando su cuerpo y sangre como alimento espiritual para sus discípulos. Este misterio es el corazón de la vida cristiana, ya que en la Eucaristía recibimos a Cristo mismo, quien se ofrece como sacrificio redentor por nuestros pecados. En este misterio, meditamos sobre el don de la Eucaristía, que nos une íntimamente a Cristo y a nuestros hermanos en la fe. Nos recuerda que estamos llamados a vivir en comunión con Dios y con los demás, alimentados por el amor sacrificial de Cristo. 3. Los misterios dolorosos, el camino del sufrimiento redentor. Los misterios dolorosos nos llevan a la pasión y muerte de Jesucristo. Estos misterios son un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo por amor a la humanidad, aceptando el sufrimiento y la muerte para redimirnos del pecado. Al meditar sobre estos misterios, somos invitados a compartir el dolor de Cristo, pero también a encontrar esperanza en su sacrificio redentor. A la agonía en el huerto, Mateo 26, 36 a 46. En este misterio, Jesús, sabiendo que su hora ha llegado, se retira al huerto de Getsemaní para orar. Allí, sufre una agonía interior al enfrentarse a la realidad del sufrimiento que está a punto de soportar. Jesús reza al Padre, «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este momento revela la humanidad de Jesús y su total entrega a la voluntad del Padre, incluso en medio de su angustia. Al meditar sobre este misterio, aprendemos a aceptar nuestra propia cruz y a confiar en la voluntad de Dios, aun en los momentos más oscuros de nuestra vida. B. A la flagelación de Jesús, Juan 19, 1. En este misterio, contemplamos a Jesús siendo flagelado cruelmente por los soldados romanos. Este castigo brutal y violento nos recuerda la injusticia y el sufrimiento que Jesús soportó por nuestros pecados. Al meditar sobre la flagelación, somos llamados a reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús y a unir nuestros propios dolores con los suyos. También nos invita a reconocer la gravedad del pecado y su impacto destructivo en nuestra relación con Dios y con los demás. C. La coronación de espinas, Mateo 27, 27 a 31. En este misterio, Jesús es coronado con espinas, siendo burlado y humillado por los soldados. Lo llaman «Rey de los judíos», en tono de burla, mientras le golpean y escupen.
Este acto de burla nos muestra la humillación y el rechazo que Jesús soportó, no solo de los soldados, sino de toda la humanidad. Jesús, el verdadero Rey del universo, acepta esta humillación por amor a nosotros. Al meditar sobre este misterio, somos llamados a rechazar el orgullo y a imitar la humildad de Cristo, aceptando las humillaciones y rechazos con paciencia y amor. De Jesús cargando la cruz, Juan 19, 17. Este misterio nos lleva al camino del Vía Crucis, donde Jesús, agotado y debilitado por la flagelación, carga su cruz hacia el Calvario. En el camino, cae varias veces bajo el peso de la cruz, pero se levanta y sigue adelante, impulsado por su amor incondicional por la humanidad. En este misterio, vemos cómo Jesús, a pesar de su sufrimiento, continúa su misión hasta el final. Nos enseña el valor del sacrificio y la perseverancia. Nos invita a cargar nuestras propias cruces con valentía, sabiendo que Cristo camina a nuestro lado y que, en nuestro sufrimiento, podemos unirnos a su sacrificio redentor. A la crucifixión y muerte de Jesús, Lucas 23, 33 a 46. Este es el misterio culminante de los misterios dolorosos, la muerte de Jesús en la cruz. En el Calvario, Jesús, después de horas de agonía, entrega su espíritu al Padre y muere por la redención de la humanidad. En este acto supremo de amor, Jesús nos muestra que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, Juan 15, 13. Al meditar sobre este misterio, contemplamos el infinito amor de Dios manifestado en la cruz, y somos invitados a responder con amor y gratitud. Este misterio también nos invita a perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, en su agonía, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. 4. Los misterios gloriosos, la victoria de Cristo. Los misterios gloriosos nos llenan de esperanza al recordarnos la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y el pecado. Estos misterios nos invitan a contemplar la resurrección y glorificación de Cristo, así como la participación de María en esta gloria. Nos recuerdan que, al final, la gloria y el bien triunfan sobre el mal, y que estamos llamados a participar en esta victoria. A la resurrección de Jesús, Mateo 28, 1 a 10. El primer misterio glorioso es la resurrección de Jesús. Después de 3 días en el sepulcro, Jesús resucita de entre los muertos, derrotando a la muerte y al pecado. Este misterio es el corazón de nuestra fe cristiana, ya que, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. 1 Corintios 15, 14. La resurrección nos llena de esperanza y nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimientos y pruebas en esta vida, la vida eterna nos espera. Al meditar sobre la resurrección, somos invitados a vivir con alegría y esperanza, sabiendo que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha abierto las puertas del cielo. B. A la ascensión de Jesús al cielo, Hechos 1, 9 a 11. 40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo en presencia de sus discípulos, sentándose a la derecha del Padre. Este misterio nos invita a reflexionar sobre el hecho de que Jesús sigue presente en nuestras vidas, aunque de una manera espiritual. Nos recuerda que, aunque Jesús ha ascendido, no nos ha dejado solos, nos ha prometido el Espíritu Santo y nos ha llamado a continuar su misión en el mundo. Al meditar sobre la ascensión, somos invitados a vivir con los ojos puestos en el cielo, confiando en que un día nos uniremos a Cristo en la gloria eterna. C. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, 1 a 13.
Este misterio nos lleva al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y María en forma de lenguas de fuego. En este momento, la Iglesia nace y recibe el poder para cumplir la misión de Cristo en el mundo. Al meditar sobre este misterio, reflexionamos sobre la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la Iglesia. Somos llamados a abrirnos a los dones del Espíritu y a vivir con valentía y fe, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía y fortalece en nuestra vida cristiana. De a la Asunción de María al cielo, Lucas 1, 46-55, Apocalipsis 12, 1. En este misterio, contemplamos el momento en que María es llevada al cielo en cuerpo y alma. Este misterio nos recuerda la glorificación de María, quien, al haber sido preservada del pecado original, fue también llevada a la gloria celestial al final de su vida terrenal. Al meditar sobre la Asunción, somos invitados a contemplar el destino final que nos espera a todos los creyentes, la vida eterna con Dios. También reflexionamos sobre la intercesión poderosa de María, quien, desde el cielo, sigue velando por nosotros como nuestra Madre amorosa. La coronación de María como Reina del cielo y de la tierra, Apocalipsis 12, 1 o Lucas 1, 46-55. El último misterio glorioso nos lleva a contemplar la coronación de María como Reina del cielo y de la tierra. María, que participó de manera única en la misión de su Hijo, es ahora exaltada como Reina junto a su Hijo en el cielo. Este misterio nos recuerda que María es nuestra intercesora y protectora celestial, siempre dispuesta a ayudarnos y guiarnos hacia Cristo. Al meditar sobre la coronación de María, reflexionamos sobre nuestra propia vocación a la santidad y sobre la importancia de recurrir a María como nuestra Madre espiritual. Conclusión. Cada uno de los misterios del Rosario nos invita a sumergirnos en el corazón del Evangelio, meditando sobre los principales acontecimientos de la vida de Jesús y María. A través de estos misterios, contemplamos el amor incondicional de Dios por la humanidad y nos unimos a la Virgen María en la oración, pidiendo su intercesión para que podamos vivir con fe, esperanza y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Al meditar en los misterios del Rosario, no solo recordamos el pasado, sino que también experimentamos la presencia viva de Dios en el presente, que nos guía hacia la plenitud de la vida eterna. El poder de la intercesión de María. La intercesión de la Virgen María es una de las creencias más profundas y consoladoras de la fe católica. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han recurrido a María como madre, protectora e intercesora ante Dios, confiando en su amor maternal y en su cercanía especial con Jesucristo. En la teología y la espiritualidad cristianas, la intercesión de María es vista no solo como una muestra del amor de una madre por sus hijos, sino también como una señal de su papel único en el plan de salvación, otorgado por Dios mismo. 1. ¿Qué significa la intercesión? La intercesión implica una mediación, una solicitud ante alguien con autoridad en nombre de otra persona. En el caso de María, ella intercede ante su Hijo, Jesucristo, a favor de la humanidad. La Escritura nos enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, pero esto no niega la posibilidad de que otros, especialmente aquellos que ya están en la gloria celestial, puedan orar y abogar por nosotros. La intercesión de María es única y poderosa debido a su relación íntima con Cristo. Como Madre del Salvador, ella posee un lugar de privilegio en el reino de Dios. La fe cristiana enseña que, desde su asunción al cielo,
María continúa su misión de madre espiritual, velando por la Iglesia y por cada uno de los creyentes. 2. Fundamento bíblico y teológico de la intercesión de María. El fundamento teológico de la intercesión de María se puede encontrar en varios aspectos clave de la Escritura y la tradición cristiana. A. La Anunciación, María como llena de gracia. El relato de la Anunciación, Lucas 1, 26 a 38, es fundamental para comprender el papel de María en la salvación y su poder como intercesora. Cuando el ángel Gabriel saluda a María, la llama llena de gracia, lo que indica su pureza y su estado privilegiado ante Dios. Este título revela que, desde el principio, Dios la eligió para una misión especial, ser la madre de su Hijo. Al aceptar ser la madre de Jesús con su fiat, hágase en mí según tu palabra, María se convierte en cooperadora con la redención y, por tanto, su poder intercesor es único. B. Las bodas de Caná, el primer milagro por intercesión de María. Uno de los pasajes más importantes que revelan el poder de la intercesión de María es el relato de las bodas de Caná, Juan 2, 1 a 12. En este episodio, Jesús realiza su primer milagro público, transformando el agua en vino, pero lo hace en respuesta a la solicitud de su madre. Cuando los novios se enfrentan a la vergüenza de no tener suficiente vino para sus invitados, María, atenta a sus necesidades, intercede ante Jesús, diciéndole, no tienen vino. A pesar de la aparente reticencia inicial de Jesús, mi hora aún no ha llegado, su madre simplemente instruye a los sirvientes, haced lo que Él os diga. En respuesta a la petición de María, Jesús realiza su primer milagro, demostrando el poder de la intercesión de su madre. Este relato subraya dos verdades fundamentales. Primero, que María es consciente de las necesidades de los fieles, y segundo, que su intercesión es poderosa ante su Hijo. En Caná, María intercedió, no solo para satisfacer una necesidad terrenal, el vino, sino para señalar el inicio del ministerio público de Jesús, un ministerio que culminaría en la redención del mundo. C. La cruz, María como Madre de la Humanidad. El papel de María como intercesora culmina en el Calvario, donde, al pie de la cruz, Jesús la confía a Juan, el discípulo amado, diciendo, «He aquí tu madre», Juan 19, 26 a 27. En este momento, María no solo es madre de Jesús, sino que, a través de Juan, se convierte en madre de todos los creyentes. Este acto de Jesús nos muestra que María tiene una misión maternal hacia la Iglesia y hacia todos nosotros, un papel que incluye la intercesión constante por nuestras necesidades espirituales y materiales. La Iglesia interpreta este pasaje como una evidencia clara de que María es madre de la Iglesia y que su amor y cuidado por nosotros se expresan, entre otras formas, a través de su intercesión continua. De la misma manera que una madre se preocupa por sus hijos, María cuida de nosotros, presentando nuestras necesidades ante Dios con el amor y la compasión de una Madre Celestial. 3. La tradición de la Iglesia sobre la intercesión de María. La tradición cristiana, desde sus primeros tiempos, ha reconocido el papel de María como intercesora. Los padres de la Iglesia y los santos a lo largo de los siglos han escrito sobre el poder de la intercesión de María, afirmando que su cercanía a Jesús le otorga un lugar especial en la intercesión por los fieles. A. Los padres de la Iglesia y los santos. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia como San Ireneo, San Ambrosio y San Agustín, han reconocido a María como abogada e intercesora. San Ireneo escribió que, María, por su obediencia,
desató el nudo de la desobediencia de Eva, destacando así su papel fundamental en la redención. Al ser la nueva Eva, María tiene un papel único en la historia de la salvación, y este papel se extiende a su intercesión constante por nosotros. A lo largo de los siglos, muchos santos han sido fervientes devotos de María y han testificado sobre el poder de su intercesión. San Bernardo de Claraval, en su famosa oración Memorare, expresa la confianza en la intercesión de María, diciendo: «Jamás se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro haya sido abandonado de ti». Este testimonio refleja la creencia de que María siempre responde a los que recurren a ella con fe. San Luis María Grignion de Montfort, uno de los mayores defensores de la devoción mariana, también enfatiza el poder de la intercesión de María. En su obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, afirma que los devotos de María reciben gracias especiales a través de su intercesión y que ella tiene la capacidad de acercarnos más a Jesús. B. Las apariciones marianas y la intercesión. Las apariciones de la Virgen María a lo largo de los siglos han fortalecido la creencia en su poderosa intercesión. En lugares como Lourdes, Fátima y Guadalupe, María se ha aparecido para ofrecer consuelo, guiar a los creyentes y recordarles la importancia de la oración y el arrepentimiento. En cada una de estas apariciones, los mensajes de María incluyen su llamado a la oración y su promesa de interceder ante Dios por aquellos que acuden a ella con fe. Por ejemplo, en Lourdes, María se apareció a Santa Bernadette Soubirous y le pidió que rezara el rosario por los pecadores. Desde entonces, millones de personas han acudido a Lourdes en busca de curación y consuelo, y muchas han testificado haber recibido milagros y gracias especiales por la intercesión de María. Estos eventos son signos tangibles del poder de su intercesión. En Fátima, María se apareció a 3 pequeños pastores en 1917 y les pidió que rezaran el rosario diariamente por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. En sus mensajes, María prometió su protección y su intercesión ante Dios por aquellos que respondieran a su llamado. El milagro del sol, presenciado por miles de personas, fue una confirmación celestial de la autenticidad de su aparición y de su mensaje de esperanza y conversión. C. El dogma de la Asunción y la coronación de María. El dogma de la Asunción de María, proclamado en 1950 por el Papa Pío XII, afirma que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Este dogma no solo confirma la pureza y santidad de María, sino que también subraya su cercanía a Dios. En el cielo, María sigue ejerciendo su papel de intercesora por la humanidad, más cerca que nunca del trono de Dios. La Iglesia también celebra la coronación de María como Reina del cielo y de la tierra, un título que refleja su participación única en la gloria de su Hijo y su papel como intercesora universal. Como Reina del cielo, María tiene el poder de presentar nuestras oraciones y súplicas ante Dios con amor maternal y autoridad. 4. La intercesión de María en la vida cotidiana. La intercesión de María no es solo una verdad teológica abstracta, sino una realidad viva y poderosa que muchos creyentes experimentan en su vida cotidiana. A lo largo de los siglos, innumerables personas han testificado sobre el poder de la oración a María, especialmente a través del rezo del rosario. Esta oración mariana, recomendada por la Iglesia, es un medio a través del cual los fieles pueden acercarse a Dios con la ayuda de María. Cuando rezamos el rosario, meditamos sobre los misterios de la vida de Cristo,
pero también invitamos a María a interceder por nosotros. Las muchas gracias atribuidas al rosario son un testimonio del poder intercesor de la Madre de Dios. Además, muchos fieles rezan novenas, oraciones de súplica y actos de consagración a María, confiando en su intercesión para enfrentar desafíos personales, encontrar consuelo en el dolor o superar tentaciones espirituales. Las gracias y milagros atribuidos a la intercesión de María siguen siendo innumerables. 5. Conclusión: un camino seguro hacia Jesús. La intercesión de María es un regalo de amor de Dios para sus hijos. Como una madre amorosa, María nunca deja de interceder por nosotros, guiándonos siempre hacia su Hijo. Su poder como intercesora radica no solo en su cercanía a Jesús, sino en su amor maternal por cada uno de nosotros. María, con su ejemplo de humildad, obediencia y fe, nos enseña a confiar en la voluntad de Dios y a perseverar en la oración. Acudir a María es un camino seguro hacia Jesús. Al buscar su intercesión, no estamos desviando nuestra atención de Cristo, sino que estamos fortaleciendo nuestra relación con Él a través de su Madre, quien nos lleva siempre hacia su Hijo con un amor profundo y desinteresado. Nuestra Señora del Rosario en la historia. La devoción a Nuestra Señora del Rosario tiene profundas raíces en la historia de la Iglesia, y su impacto ha sido significativo en el crecimiento espiritual, cultural y político del cristianismo a lo largo de los siglos. Esta devoción se centra en el rezo del Rosario, una oración meditativa que, a través de sus misterios, invita a los fieles a contemplar la vida de Cristo junto a la Virgen María. El título de Nuestra Señora del Rosario está indisolublemente ligado a momentos clave de la historia de la Iglesia, desde batallas decisivas hasta apariciones milagrosas, así como al desarrollo de la espiritualidad mariana en la fe católica. 1. Orígenes del Rosario y la devoción a Nuestra Señora del Rosario. La historia del Rosario, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en las tradiciones de oración repetitiva y contemplativa de los primeros cristianos. Desde los primeros siglos, los cristianos han usado formas simples de oración repetitiva, como los 150 salmos del Antiguo Testamento, que más tarde dieron lugar al rezo de 150 Avemarías, divididas en decenas. Esta estructura formaría la base del rosario. La devoción tal como la conocemos comenzó a estructurarse más claramente en la Edad Media. En el siglo XIII, la tradición sostiene que la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, dominicos, y le entregó el rosario como una herramienta para la evangelización y la lucha contra la herejía de los albigenses. Según esta tradición, María pidió a Domingo que enseñara el rezo del rosario como una forma de convertir a los herejes y pecadores, prometiendo su protección a todos los que rezaran esta oración con devoción. Aunque no existen documentos históricos que prueben estas apariciones, el vínculo entre Santo Domingo y la promoción del rosario es indiscutible. Los dominicos, desde sus inicios, fueron los grandes promotores del rosario, y su influencia en la propagación de esta devoción fue crucial para el desarrollo de la espiritualidad mariana en la Europa medieval. 2. La batalla de Lepanto, el origen del título Nuestra Señora del Rosario. Uno de los eventos más significativos en la historia de la devoción a Nuestra Señora del Rosario ocurrió en el contexto de la batalla de Lepanto, en 1571. Este fue un enfrentamiento naval crucial entre la Liga Santa, una coalición de estados cristianos liderados por España y los estados pontificios, y el Imperio Otomano, que amenazaba con expandirse en el Mediterráneo y, potencialmente, en Europa.
Los cristianos temían que una victoria otomana abriera el camino a la islamización de Europa. Antes de la batalla, el Papa San Pío V, un dominico devoto de la Virgen del Rosario, pidió a los fieles que rezaran el rosario con fervor, invocando la ayuda de María para asegurar la victoria. El 7 de octubre de 1571, las fuerzas cristianas lograron una victoria decisiva contra los otomanos en la batalla naval de Lepanto. Esta victoria fue vista como milagrosa, dado que los cristianos estaban en gran desventaja frente a las fuerzas otomanas. El Papa Pío V atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen María, y en agradecimiento, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que posteriormente se cambiaría al nombre de Nuestra Señora del Rosario. Desde entonces, el 7 de octubre se celebra en la Iglesia Católica como el Día de Nuestra Señora del Rosario, en conmemoración de este acontecimiento y como una manifestación del poder del Rosario como oración. 3. Propagación de la devoción en la Europa medieval y moderna. Después de la victoria en Lepanto, la devoción a Nuestra Señora del Rosario se extendió rápidamente por toda Europa. La victoria fue vista no solo como un triunfo militar, sino también como un símbolo del poder de la oración y de la intercesión de María. A partir de entonces, el rosario se convirtió en una de las formas de devoción mariana más populares, no solo en Europa, sino en todo el mundo católico. A. Los dominicos y la expansión del rosario. La orden de predicadores continuó siendo un pilar fundamental en la propagación del rosario. Los dominicos promovieron la creación de cofradías del rosario, asociaciones de laicos dedicadas a rezar el rosario y promover la devoción a la Virgen. Estas cofradías ayudaron a estructurar la vida religiosa en torno a la oración mariana y, en muchos casos, sirvieron como centros de resistencia frente a las influencias del protestantismo durante la Reforma. En muchas iglesias dominicas se construyeron capillas dedicadas a Nuestra Señora del Rosario, y la imagen de la Virgen sosteniendo el rosario se convirtió en un icono venerado en todo el mundo católico. La influencia de los dominicos fue tan grande que, en algunos países, el rosario llegó a ser conocido como el Salterio de la Virgen, un paralelo con los salmos rezados por los monjes en sus horas de oración. B. A la Reforma y la Contrarreforma. Durante la Reforma protestante en el siglo XVI, la devoción al rosario se enfrentó a la oposición de los reformadores, como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes rechazaban la veneración de María y las oraciones dirigidas a los santos. A pesar de esto, el rosario permaneció como una práctica devocional central en la Iglesia Católica durante la Contrarreforma, el movimiento de renovación interna de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma protestante. Los papas de la Contrarreforma, como San Pío V y Gregorio XIII, promovieron la devoción al rosario como una forma de unir a los fieles en la oración y como un medio para combatir las herejías. La iconografía mariana también se expandió, y muchas iglesias y catedrales comenzaron a representar a María con un rosario en la mano, lo que subrayaba la importancia de esta devoción en la vida espiritual de la Iglesia. 4. El siglo XIX, las apariciones de Nuestra Señora del Rosario. El siglo XIX fue testigo de un aumento en las apariciones marianas que reforzaron la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Las más significativas de estas apariciones ocurrieron en Lourdes 1858 y Fátima 1917, y en ambos casos, el rosario fue una parte central de los mensajes transmitidos por la Virgen. A. Nuestra Señora de Lourdes. En Lourdes, Francia, la Virgen María se apareció a una joven campesina llamada Bernadette Soubirous en 1858. En varias de estas apariciones, la Virgen llevaba un rosario en la mano,
y durante sus encuentros con Bernadette, María repetidamente le pidió que rezara el rosario por los pecadores. La Virgen se identificó como la Inmaculada Concepción, un dogma que había sido proclamado solo unos años antes, en 1854. El mensaje de Lourdes reforzó la importancia del rosario como una oración de conversión y penitencia, y Lourdes se convirtió en un lugar de peregrinación masiva para los fieles que buscaban la intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Millones de personas de todo el mundo han acudido a Lourdes para rezar el rosario y buscar sanación física y espiritual. B. Nuestra Señora de Fátima. En Fátima, Portugal, la Virgen María se apareció a 3 niños pastores en 1917, Lucía, Francisco y Jacinta. En cada una de las apariciones, la Virgen pidió que los niños rezaran el rosario diariamente para obtener la paz en el mundo y la conversión de los pecadores. En su último mensaje, el 13 de octubre de 1917, conocido como el Milagro del Sol, la Virgen se presentó como Nuestra Señora del Rosario y nuevamente instó a los fieles a recurrir al rezo del rosario como medio para obtener la paz. Las apariciones de Fátima tuvieron un impacto global, especialmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y fortalecieron la devoción al rosario en el siglo XX. En respuesta a los mensajes de Fátima, el Papa Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942, y el rosario se convirtió en una herramienta clave para la oración por la paz en un siglo marcado por guerras y conflictos. 5. El rosario en la Iglesia contemporánea. El rosario ha seguido siendo una oración central en la vida de los católicos en la época contemporánea. Los papas del siglo XX y XXI han sido defensores entusiastas de esta devoción. San Juan Pablo II fue uno de los mayores promotores del rosario, dedicando una de sus encíclicas, Roseriem Virginis Mariae 2002, a esta oración mariana. En este documento, el Papa no solo alentó a los fieles a rezar el rosario, sino que también introdujo los misterios luminosos, que se centran en los aspectos públicos del ministerio de Cristo, desde su bautismo hasta la institución de la Eucaristía. El rosario sigue siendo hoy un pilar fundamental en la vida de la Iglesia. En tiempos de crisis o necesidad, los fieles recurren a Nuestra Señora del Rosario, buscando su intercesión y guía. Las cofradías del Rosario, las peregrinaciones marianas y el rezo del Rosario en las procesiones religiosas continúan como manifestaciones vivas de la devoción a Nuestra Señora del Rosario. 6. Significado actual de la devoción a Nuestra Señora del Rosario. En la actualidad, la devoción a Nuestra Señora del Rosario sigue siendo un pilar fundamental en la vida espiritual de millones de católicos en todo el mundo. En un mundo cada vez más secularizado, el rosario ofrece una manera simple, pero profundamente espiritual, de contemplar los misterios de la vida de Cristo a través del corazón de María. Es una oración que combina lo contemplativo y lo repetitivo, permitiendo a los fieles sumergirse en la vida de Cristo mientras meditan en su mensaje de salvación. El poder intercesor de Nuestra Señora del Rosario ha sido y sigue siendo fuente de innumerables milagros, conversiones y gracias espirituales. Al rezar el rosario, los creyentes confían en la protección maternal de María, sabiendo que ella intercede por ellos ante su Hijo, Jesús. Por eso, Nuestra Señora del Rosario es más que una advocación histórica, es un faro de fe, esperanza y amor que guía a los cristianos en su camino espiritual. En resumen, la devoción a Nuestra Señora del Rosario no solo ha influido en los acontecimientos históricos y culturales, sino que continúa siendo un refugio espiritual para aquellos que buscan la intercesión amorosa de María. Desde las grandes batallas hasta las luchas internas del corazón, el rosario sigue siendo una oración poderosa, capaz de transformar vidas, sociedades y el mundo entero.
El rosario como escuela de fe y amor. El rosario no es solo una devoción mariana, sino una escuela espiritual que enseña a los creyentes los caminos de la fe y del amor. En esta oración meditativa, los cristianos encuentran una forma sencilla pero profunda de acercarse a los misterios centrales de la vida de Jesucristo, al tiempo que invocan la intercesión de la Virgen María. En el rezo del rosario, cada uno de los misterios, cada oración repetida, cada acto de contemplación, se convierte en una oportunidad para profundizar en la relación con Dios, cultivando virtudes y obteniendo una comprensión más profunda de la vida cristiana. Así, el rosario se revela como una auténtica escuela de fe y amor, capaz de formar almas y transformar vidas. 1. El rosario como escuela de fe. El rosario ofrece una formación progresiva y continua en la fe cristiana. A través de los 20 misterios, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, los fieles contemplan los momentos más importantes de la vida de Jesús y de María. Cada misterio es una lección de fe, una oportunidad para adentrarse en el corazón del Evangelio. A los misterios del rosario, un catecismo viviente. Los misterios del rosario abarcan toda la historia de la salvación, desde la anunciación del arcángel Gabriel a María hasta la coronación de María como Reina del Cielo. Al meditar en estos eventos, el rosario se convierte en un catecismo viviente, ofreciendo a los creyentes un recordatorio constante de las enseñanzas centrales de la fe. A medida que cada misterio se medita, el creyente está llamado a reflexionar sobre el significado de esos eventos y su relevancia para la vida diaria. Los misterios gozosos enseñan sobre la encarnación de Dios y su entrada en la historia humana. En ellos, los cristianos meditan sobre la humildad de María al aceptar el plan de Dios, el nacimiento de Cristo en la pobreza de Belén, y la infancia de Jesús. Estos misterios nos enseñan a vivir con humildad y alegría, confiando en los designios divinos. Los misterios luminosos, introducidos por San Juan Pablo II, resaltan los momentos clave del ministerio público de Jesús, desde su bautismo hasta la institución de la Eucaristía. A través de estos misterios, los fieles son llamados a seguir los pasos de Cristo, profundizando en su mensaje y sus obras. Estos misterios iluminan el camino de la fe, enseñándonos a buscar la verdad y la luz en medio de las dificultades del mundo. Los misterios dolorosos nos sumergen en la pasión de Cristo, recordándonos que la vida cristiana no está exenta de sufrimientos. Sin embargo, el sufrimiento de Cristo no es en vano, su pasión y muerte nos enseñan el valor del sacrificio y la redención. Al meditar en estos misterios, los creyentes son llamados a llevar sus propias cruces con paciencia y a unirse al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo. El rosario enseña a aceptar el dolor y el sacrificio como parte de la vida cristiana, confiando en que el sufrimiento puede ser transformado en redención. Los misterios gloriosos nos invitan a contemplar la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. La resurrección, la ascensión y la glorificación de María nos enseñan que la vida cristiana está orientada hacia la esperanza y la vida eterna. Estos misterios recuerdan a los fieles que el objetivo final de la vida cristiana es la unión eterna con Dios en el cielo. A través de estos misterios, el rosario nos introduce en una formación espiritual continua, ofreciendo lecciones profundas sobre el amor de Dios, el sacrificio, la redención y la esperanza eterna. Al meditar en los eventos de la vida de Jesús y María, los creyentes desarrollan una comprensión más profunda de los misterios de la fe. B. El rezo repetitivo, una oportunidad para la contemplación.
El rosario es, en esencia, una oración repetitiva. A través de la repetición de las oraciones del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, el creyente entra en un ritmo que facilita la contemplación. Lejos de ser una mera repetición vacía, esta estructura repetitiva permite que la mente y el corazón se centren en los misterios que se meditan. La repetición, al igual que en los salmos y las oraciones litúrgicas, ayuda a elevar el alma y profundizar en los misterios divinos. Al rezar el rosario de manera constante, los fieles desarrollan una disciplina espiritual que les enseña la perseverancia en la oración. Esta perseverancia es una manifestación de la fe, una confianza continua en que Dios escucha nuestras oraciones y actúa en nuestras vidas, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos. 2. El rosario como escuela de amor. Además de ser una escuela de fe, el rosario es también una escuela de amor. Cada oración, cada misterio, nos invita a crecer en el amor a Dios, a María y a los demás. Este crecimiento en el amor no es abstracto, se manifiesta en la forma en que vivimos nuestras vidas, en nuestras relaciones, y en nuestra búsqueda del bien. A. El amor a Dios y la contemplación de los misterios de Cristo. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El rosario nos ayuda a cumplir este mandamiento al centrar nuestra atención en los eventos más importantes de la vida de Jesús. A medida que meditamos en los misterios de la vida de Cristo, nos sumergimos más profundamente en su amor redentor y en el plan de Dios para la humanidad. El amor a Dios no se limita a una emoción o sentimiento, sino que es una respuesta activa a su llamado. Al meditar en el sacrificio de Jesús en los misterios dolorosos, por ejemplo, comprendemos mejor el gran amor que Dios nos tiene al entregar a su Hijo para nuestra salvación. Este conocimiento nos mueve a amar más profundamente a Dios y a responder con gratitud y servicio. B. El amor a la Virgen María. El rosario también nos enseña a amar a María, la Madre de Dios. A través del rezo del rosario, reconocemos el papel especial de María en la historia de la salvación y su intercesión continua por nosotros. María es la Madre amorosa que siempre está atenta a nuestras necesidades, y al rezar el rosario, aprendemos a amarla y honrarla como lo hizo Jesús. El amor a María, sin embargo, no es un fin en sí mismo. María, como Madre, siempre nos lleva a Jesús. Al amar a María y recurrir a su intercesión, crecemos en nuestro amor a Cristo. El rosario, como una oración mariana, está completamente orientado a Cristo, ya que cada misterio que meditamos está centrado en Él. María, como Madre, nos enseña a amar a su Hijo con un amor puro y desinteresado. C. El amor al prójimo, el rosario como oración de intercesión. El rosario también nos enseña a amar a los demás. Esta oración es una forma de intercesión por las necesidades del mundo. Al rezar el rosario, no solo pedimos por nosotros mismos, sino que ofrecemos nuestras oraciones por nuestros seres queridos, por la Iglesia, por los pecadores y por el mundo entero. El amor al prójimo se manifiesta en la capacidad de ofrecer nuestras oraciones por los demás, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Al rezar el rosario en comunidad o por intenciones específicas, aprendemos a ser solidarios con los que sufren y a ofrecer nuestro tiempo y nuestras oraciones por su bienestar. De este modo, el rosario se convierte en una escuela de amor que nos enseña a salir de nosotros mismos y a preocuparnos por las necesidades de los demás. 3. El rosario, una escuela de las virtudes cristianas.
Además de la fe y el amor, el rosario nos ayuda a cultivar las virtudes cristianas. A medida que meditamos en los misterios de la vida de Cristo, somos llamados a imitar sus virtudes y las de su Madre. Estas virtudes son el fruto del amor y de la fe, y son esenciales para una vida cristiana auténtica. A. La humildad. La humildad es una de las virtudes más presentes en el rosario, especialmente en los misterios gozosos. María, en su humildad, aceptó la voluntad de Dios al decir, «He aquí la esclava del Señor». Al meditar en la humildad de María, somos llamados a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas con la misma disposición y humildad. B. A la paciencia y la fortaleza. Los misterios dolorosos, que relatan la pasión de Cristo, nos enseñan la virtud de la paciencia en el sufrimiento. Jesús, en su sufrimiento, nos da ejemplo de cómo debemos afrontar las pruebas de la vida con fortaleza y confianza en Dios. Al meditar en estos misterios, aprendemos a cargar nuestras cruces diarias con paciencia y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. C. A la esperanza. Finalmente, los misterios gloriosos nos llenan de esperanza. La resurrección de Jesús y la glorificación de María nos recuerdan que la vida cristiana no termina en el sufrimiento, sino que está orientada hacia la victoria final sobre el pecado y la muerte. Conclusión. En este día de Nuestra Señora del Rosario, estamos llamados a renovar nuestra devoción a esta oración tan querida por la Iglesia. En un mundo lleno de incertidumbre, tensiones y sufrimientos, el rosario sigue siendo un faro de esperanza y una fuente de paz. Al igual que en tiempos pasados, cuando los fieles acudían a María en busca de ayuda y protección, hoy también podemos recurrir a ella con confianza, sabiendo que su intercesión es poderosa y su amor, inagotable. Que Nuestra Señora del Rosario, la Madre de la Iglesia y Reina del Cielo, nos enseñe a amar a su Hijo con todo nuestro corazón, y que, a través de la meditación diaria de los misterios del Rosario, podamos crecer en santidad y encontrar la paz que solo Cristo puede dar.